Bueno, estamos con invitada en el estudio Henrich y Loyola para hablar un poco de historia, de nuestra ciudad, de nuestra región, a partir de un elemento en particular. La presentamos. Lucía Bracamonte es la compiladora del libro en cuestión, es profesora, licenciada y doctora en Historia por la Universidad Nacional del Sur, investigadora adjunta del CONICET, integra el Consejo Directivo del Centro de Estudios Regionales Profesor Félix Weinberg del Departamento de Humanidades de la Universidad del Sur. También el cuerpo académico de la maestría en Sociología del Departamento de Economía y del doctorado en Historia del Departamento de Humanidades, y es jefa de redacción de Crónica, revista de archivos, fuentes y documentación histórica de los salesianos en Argentina. Estudia la historia de las mujeres y la asistencia social con perspectiva de género en la Argentina entre 1880 y 1930. Entre otras cosas. Y aquí viene a presentar Vínculos postales, mujeres, escritura y epistolaridad en el interior bonaerense, que bueno, como lo contábamos, ella compila y comparte con otras autoras. Bienvenida, muchas gracias por acercarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Bueno, yo pensaba, bueno, ustedes hablan ahí de una postalomanía, ¿no? Que hubo fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y digo, tal vez sea necesario explicar ¿qué era una postal? Sí. Y una postal en ese contexto era algo novedoso. Porque la idea de estos trabajos que tienen que ver con investigaciones de más largo aliento es estudiar la correspondencia en el cruce con la historia de las mujeres. O sea, qué uso hacían de la correspondencia de las mujeres por el hecho de que fue un tipo de escritura legitimado tempranamente en la modernidad para las mujeres. Y dentro de la correspondencia pusimos el acento en un tipo de documento que no es muy transitado por los historiadores, sobre todo porque tiene poco texto y estamos acostumbrados a trabajar con texto, y además porque es mixto, o sea, es visotextual, entonces nos exige también una metodología que nos posibilite analizar imágenes en combinación con ese texto. Y además porque, a diferencia de las cartas, que, no sé, trabajamos con colegas de otras áreas que encuentran cartas de reinas en el periodo paleobabilónico. En la actualidad, por ejemplo, la carta siempre existió y fue utilizada de distintas maneras por las mujeres, y en la modernidad se legitimó su uso, pero la postal había surgido a fines del siglo XIX. Claro. En Austria, en 1869. Entonces, para la etapa en la que nosotras lo estamos analizando acá, que son los primeros años del siglo XX, era un objeto novedoso. Y era un objeto muy atractivo, se consideraba ligado a la modernidad, era coleccionable y se convirtió en un objeto de uso masivo. Por eso la postalomanía, que es un término de la época. Se utilizaba en la prensa de la época. Ese término lo rescató María de las Nieves Agesta en un trabajo previo que hicimos sobre postales hace ya unos cuantos años. En 2016 publicamos también por Ediunz un libro que se llamó Escenario de la Sociabilidad, y ahí arriesgábamos por primera vez que las postales podían ser documentación para la investigación histórica con perspectiva de género. Y ahí ese término surgió de la prensa de la época. Claro. Y hay, bueno, vos decías, en Austria surgen, era toda una industria también, ¿no? Que se exportaban, porque después vamos a ir viendo también algunos de los modelos que se compartían, que por ahí no tenían que ver con, no sé, nuestra región, por ejemplo, pero, bueno, eran parte de esa comunicación, ¿no? Claro, primero incluso no eran ilustradas, así que la novedad de la ilustración también es importante, y fue lo que hizo que se convirtieran en una moda. Y además formaban parte de las reglas de cortesía de la época también, y sí, eran importadas. Las que trabajamos nosotras en este libro eran todas tarjetas postales ilustradas comerciales importadas, mayormente de Francia y de Italia, aunque hay algunas de otras procedencias como Alemania, por ejemplo. Y hay una serie de consideraciones que hacen algunos de los estudios que tienen que ver, en principio, con quiénes podían acceder a las postales, y ya desde un corte de género, qué mujeres podían acceder a la escritura y a compartir esas postales, ¿no? Sí, lo particular de las postales es que su uso atravesó todas las clases sociales. Yo trabajo en otros temas que tienen que ver, como vos bien dijiste, con la asistencia social, con mujeres de la élite nacional de Buenos Aires, por ejemplo, las Bullrich, Anchorena, y esas mujeres utilizaban también postales. Pero en este libro la intención es escudriñar un poco las vidas de la gente común, que ha dejado muchas menos huellas y que
que ha dejado huellas que no están en los archivos, por ejemplo, a diferencia de las mujeres de clase alta, que, bueno, eran por ahí presidentas de grandes sociedades de beneficencia, entonces las postales formaban parte de sus formas de comunicación, están en los archivos. En este caso, las postales de la gente común están en las casas, incluso en nuestras casas. Hay algunos de los capítulos que están basados en documentación de la familia, pero se usaban de manera transversal. En el libro hay un sesgo porque queríamos conocer cómo las usaba la gente común, de la cual por ahí no tenemos otras evidencias. Así que, excepto el capítulo en el que trabajo yo, que es de una familia de Punta Alta, que es un poco más conocida, los Cartolanos, incluso hay un pasaje del Parque San Martín que lleva su nombre, fue una persona pública, pero de una clase media, digamos. El resto es gente de la cual prácticamente no tenemos otras huellas de sus trayectorias. Y además de que era transversal a las clases sociales el uso, era transversal en cuestiones etarias. Porque como era un tipo de escritura muy breve, esto después, bueno, lo ponemos en discusión, porque hay algunas que tenían, las hemos comparado con cartas, y el texto que contenían era similar, porque se escribía sobre las dos caras, sobre la imagen. O sea, mi novio, digamos, el novio que yo trabajo, era, en su afán por expresar ese amor romántico, escribía todo. Entonces, al comparar el número de palabras con una carta, era similar. Pero en general se admitía una escritura muy breve. Entonces, las niñas la utilizaban como una forma de iniciación a la escritura también. Y la familia lo fomentaba, como empezar a escribir postales para hacer ese ejercicio de escritura. Y también se aprendía menos que las reglas que tenían que ver con el aprendizaje de escribir cartas, pero también se aprendía en la escuela. O por imitación, o bueno, en el mismo intercambio en el que las niñas y las jóvenes empezaban también a participar de ese mundo de la cortesía y de la sociabilidad, en la que las mujeres tenían un papel muy importante. O sea, todo lo que tenía que ver con lo doméstico, la imagen de la familia hacia afuera y esa comunicación con amigos, vecinos y familiares, recaía en general en manos de mujeres, y se transmitían esos saberes a las niñas también. Claro, porque pensándolo en el contexto histórico del cual estamos hablando y vinculándolo de alguna manera con las charlas que hemos tenido con compañeras tuyas historiadoras en las últimas semanas, se debe pensar en un Estado que se estaba constituyendo de alguna manera y había todo un ejercicio de civilización, ¿no? O civilizatorio como un dispositivo más en ese sentido. Sí, perfecto. Eso lo trabaja mucho María de las Nieves Agesta en su capítulo, cómo tenía que ver con la civilización, la utilización de postales y la adopción de todas esas reglas de cortesía, cómo eso se trasladaba al ámbito rural. Si bien algo que nosotras sostenemos con ella en este y en otros trabajos y lo corroboramos, no había una distinción entre ciudad y campo nítida, o sea, era todo muy fluido. Vemos cómo esas reglas de cortesía traspasaban lo que podría ser, no sé, el casco urbano de Bahía Blanca hacia la zona rural. También lo ve Marcela Aguirre Zavala en su capítulo. Y bueno, tenían otras restricciones porque tenían menos disponibilidad de postales por ahí, en cuanto a los motivos, porque las adquirían cuando venían a Bahía Blanca, en las estaciones de tren, en los kioscos, en las librerías, y por ahí las utilizaban cuando lo necesitaban. Entonces por ahí no concordaban mucho la imagen con lo que querían transmitir, pero de todos modos hacían un uso profuso también en la zona rural. Y era una forma de extender, ella dice, la civilización a la zona pampeana, a la zona rural, a toda esta zona del centro y sudeste de la provincia. ¿Qué era cómo en esos tiempos? La sociabilidad. En principio la zona, la actividad, qué desarrollados estaban los pueblos. Sí, estaban creciendo los pueblos. Bueno, es la época de la inserción de la Argentina en el modelo agroexportador, una época de mucha recepción de inmigración. Eso también favorecía el uso de postales. Porque teníamos, a fines del siglo XIX, en 1895, la Argentina tenía como un 53% de analfabetismo, pero eso se sumaba a la llegada de personas que sí estaban alfabetizadas, pero en otros idiomas. Entonces, toda esa población inmigrante hizo un uso muy grande de las postales para comunicarse. También era una época en la que se estaban desintegrando lazos sociales, por esto de que las familias llegaban y rompían lazos, pero además había una necesidad de generar lazos en la sociedad receptora. Entonces, en las postales nos sirve para ver muy bien cuestiones que tenían que ver con la inmigración, por ejemplo, porque vemos, no en este libro, pero sí en otro que trabajamos, en el que trabajamos otro tipo de postales con Nieves, que a veces servían para sostener vínculos muy lejanos, con la familia que había quedado en Italia, por ejemplo, en un caso, con parte de la familia que había emigrado a Estados Unidos, pero en muchos otros, como es el caso de este libro, en realidad era para forjar nuevos lazos de vecindad, de amistad, de noviazgo,
se utilizaban muchísimo en lo que se llamaba la etapa casadera, Claro. las postales. Así que era una sociedad muy nueva, muy móvil, donde estaban creciendo todos los pueblos y ciudades alrededor del ferrocarril y donde se estaban generando nuevos ámbitos de sociabilidad de la mano de toda una modernización de las costumbres que va más allá, ¿no?, de las formas de comunicación. O sea, es la época de la explosión asociativa, en Bahía Blanca de la constitución de los clubes sociales y deportivos, de todo tipo de asociacionismo. Claro. Para ir mezclando con algunas de las historias que se cuentan allí, cuando hablabas de la inmigración, hay una historia que es la que cuenta Ana Miravalle, si no me equivoco, la de Camilo y Emma, ¿no? Que es un migrante trentino que directamente arranca desde cero a militar el noviazgo vía postal, vía cartas en realidad y postales después, ¿no? Sí, Ana Miravalles es la directora del Museo de Archivo Histórico de Bahía Blanca. Sí, estuvo por aquí. Sí, y bueno, se prestó muy generosamente a usar este material que tenía para el libro. Ella tiene una joya porque además de tener las postales tiene cartas, lo cual es muy difícil, porque en general tenemos cartas, no en general, las cartas son más difíciles de conseguir cuando tienen que ver con temas de noviazgo, como es ese caso, que las postales. Pero solemos tener un tipo de material, no los dos. Ella acá se enfocó en las postales, porque era la temática del libro, pero tiene también las cartas, entonces tiene todo un contexto mayor para analizar esa relación. Y bueno, aporta a muchísimos temas. Por empezar, una discusión historiográfica acerca de qué tan endogámicos eran los matrimonios, ¿no?, entre los inmigrantes, que es un debate ahí. Bueno, acá vemos a Camilo, que quería casarse con una paisana. Y lo que ella descubre, porque nosotras estamos enfocadas en los usos y las funciones de la correspondencia y también en qué nos muestra, ¿no?, sobre las relaciones sociales de la época, pero mucho en los usos. Entonces, ella descubre un uso muy particular que es el de persuasión. Tiene 8 postales que analiza como un relato visual y ella ve cómo desde la primera hasta la última hay un trabajo de Camilo a través de una elección muy cuidada de las imágenes y de las palabras, para conseguir que Emma aceptara casarse con él y venir a vivir a Bahía Blanca. Lo cual era realmente una estrategia de persuasión muy importante porque no habían tenido ningún tipo de vínculo anteriormente en el lugar de origen. Y bueno, finalmente lo logra. Hay otro asterisco, mientras hablábamos de un Estado en conformación aquí y de desarrollo, Europa, guerra mundial, digamos, todo un contexto que promovía también esa migración, ¿no? Como nos muestra este caso, ¿no?, pensando en el futuro que le esperaba allá y que acá. Sí, él le habla, y eso se complementa con lo que ya ven las cartas, de un futuro muy promisorio acá, en cuanto a las posibilidades de progreso. Claro. Que era real. Bueno, así funcionaban también las llamadas y las cadenas migratorias, ¿no? Cuando la migración se producía por un incentivo por parte de los que ya estaban acá. Eso sucedió en muchos casos, y que se habían afincado y que veían que había posibilidades de progreso. O sea, todavía, sobre todo en esta zona, Bahía Blanca era una ciudad que estaba creciendo aceleradamente, y si bien la zona rural no ofrecía tantas posibilidades de trabajo como por ahí pensaban los inmigrantes, que venían con saberes que tenían que ver con lo agrícola, por ejemplo, pero sí la ciudad. La ciudad en ese momento se convirtió en un centro de servicios, en un centro comercial, había mucho trabajo en construcción, después en todo lo que tenía que ver con la infraestructura portuaria, con el ferrocarril. Entonces, bueno, todos estos inmigrantes que por ahí traían a sus esposas si es que las tenían, o traían después a sus familias, o incentivaban a sus primos, a sus hermanos a venir, veían posibilidades que no tenían en sus lugares de origen. Más allá de lo que hemos mencionado hasta aquí, ¿qué otras funcionalidades tenían, por ejemplo, el uso de postales? Las postales descubrimos, nosotros decimos que son multifuncionales, porque tenían, por ejemplo, la función de salutación. Hay muchísimas colecciones de postales que están llenas de envíos en fechas festivas, Año Nuevo, Navidad, cumpleaños, días de santo, por ejemplo. Después tenían una función que nosotros le llamamos noticiosa, que era comunicar el estado de salud, por ejemplo, o un viaje, como los sistemas de, eso como preguntabas del Estado, ¿no? En general el Estado y cómo se iba construyendo el país y toda la infraestructura, la posibilidad de enviar postales está ligada directamente a los avances en los sistemas postales y de transporte y demás. Entonces, se podía enviar postales con mucha asiduidad.
Entonces usaban para comunicar, bueno, me voy a tal lugar, llegué, volví, o sea, esa función tipo noticiosa, o estoy mejor, cuestiones de salud. Después descubrimos que tenían también funciones organizativas. En el marco de los noviazgos servían para organizar, para que los invitados confirmaran si iban a asistir o no a la boda, por ejemplo. Y después, bueno, una muy fuerte es la transmisión del sentimiento amoroso. Hemos encontrado que tenía... Muy meloso era, ¿no? Muy meloso. Sí, eso es muy interesante porque también hemos hecho una apuesta por lanzar algunas hipótesis que veremos cómo son recibidas y si después se siguen trabajando, corroborando o no. Pero, por ejemplo, Nieves plantea que el uso de las postales era el uso de un formato feminizado. Y encontramos que las usaban tanto varones como mujeres. Y en el caso, bueno, del noviazgo que analizo yo, o en el mismo caso de Camilo, lo que tenemos es la postal del varón. Nosotras leemos a las mujeres a contrapelo, digamos, a partir de los escritos de los varones. Claro. Yo tengo una sola postal de la novia. Entonces, bueno, era todo un lenguaje, dice Nieves, feminizado, del cual los varones tenían en alguna medida que apropiarse. No solo el lenguaje en términos discursivos, sino en términos de la imagen, lo que significaba la confección de la postal, que era una cosa muy femenina en el sentido de que contenía bordados, contenía flores, contenía, no sé, por ahí cabello. Y bueno, los varones hacían un uso también de eso. Y además hay una cuestión que excede a las postales, que es la época de la construcción del lenguaje del amor romántico. Y claro, en el caso de este novio se ve... realmente hay gente que me preguntó, estas son las postales de la novia, ¿no? Por el tipo de expresión amorosa. Y además porque era algo que circulaba al descubierto y claro, porque parece que no condecía con la masculinidad, esa expresión de afecto tan abierta, ¿no? Que él tenía. Pero... Hay alguna que mencionan de postales entre hombres, ¿no? Que ahí se da esto, como decía, que además, claro, la postal que encontró, creo que era el rostro de una mujer y demás... Y le jugaban un poco con el sentido de la imagen, ¿no? Claro, hablando coloquialmente como hablaríamos ahora, se chicaneaba claro, a partir de las postales. Por ahí se enviaban postales que tenían una pareja en actitud de besarse o próxima a besarse. Por ahí, porque era lo que tenían, o en algunas ocasiones era así, era lo que tenían, y entonces hacían una apropiación de lo que tenían, entonces le introducían el humor y lo picaresco, y otras veces porque ese era el tipo de relación que se establecía entre los jóvenes. Pero sí había intercambio entre varones, sí. Háblanos de tu novio. De mi novio, Antonio. Lo que Antonio y Antonia, ¿no? Antonio y Antonia, sí. Yo estudié esa relación entre Antonio y Antonia, que eran de Benito Juárez en realidad. Él termina trabajando en Bahía Blanca por esto mismo, de las oportunidades laborales que ofrecía Bahía Blanca, y después, una vez que se casan, se instalan en Punta Alta. Él es una persona que fue muy activa en la sociedad civil puntaltense, integrante del Comité Radical, de muchísimas, como era típico en la clase media de ese momento, de muchas asociaciones civiles. Y ella fue una mujer doméstica, que se dedicó a la casa, a los hijos. Y es muy interesante tener este tipo de postales porque nos permite algo que la historia de las mujeres es lo primero que intentó desde la década del 90, cuando fue la explosión de la historia de las mujeres en la Argentina, después de todo el retroceso que implicó el proceso, porque ya había habido pioneras, que fue la intención de visibilizar a las mujeres. Ese fue el primer objetivo. Si bien después eso se complejizó muchísimo, porque la introducción de la categoría género nos dio un marco teórico para ver muchas más cosas. Pero yo siempre digo que no hemos terminado de visibilizar, que hay un montón de mujeres para visibilizar, y sobre todo estas mujeres de las cuales no tenemos, como yo decía, huellas. Acá yo pude ver un montón de cosas de Antonia a través de las postales del novio, de una mujer que se dedicó a lo que se consideraba que era lo propio de las mujeres en esa época, ¿no? Que era la maternidad y la crianza. Bueno, ahí se ve cuáles eran las expectativas de Antonio, también se ve, en el caso de Camilo era persuasiva la función, acá yo veo algo de prescripción. A ver. Porque él muchas veces explicitaba cómo esperaba que fuera ella en su futuro matrimonio, pero también cómo esperaba que fuera como novia. Él quería una novia que leyera, él era periodista también, fue periodista, entonces le interesaba mucho que leyera, en algún momento habla de que le mandaba a la nueva provincia para que leyera alguna cuestión que no especifica mucho, le interesaba que fuera una mujer religiosa, decía, bueno, que fuera a misa, o sea, hay como una prescripción por parte de los varones, que se ve por ahí también en cartas, no es una función privativa de las postales,
hacia, bueno, del comportamiento de sus futuras esposas. Claro, eso se ven otros también, ¿no? Incluso la corrección de algunas formas de escribir o alguna especie de alfabetización con algunas de las mujeres con las que intercambiaban postales. Sí, sí. Y eso es algo que vemos en las postales a partir de cosas que se han visto en estudios sobre cartas. Hay un capítulo en el libro que es el único que no se refiere a la provincia de Buenos Aires, que es el de Paula Caldo, porque la idea de este libro surge de trabajos que tuvimos con Nieves sobre postales hace 9-10 años. Y desde hace 10 años con Paula Caldo, que es investigadora del CONICET y trabaja en la Universidad Nacional de Rosario, y con Yolanda de Pastrueva, que también es colega en el CONICET y trabaja en la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, tenemos una especie de proyecto de trabajo con correspondencia que incluye mesas en congresos nacionales y otro tipo de publicaciones. Y Paula ha trabajado cartas del siglo XIX, por ejemplo, de Prilidiano Pueyrredón, donde ella ve esta función prescriptiva. Entonces, yo fui a partir de eso a ver si en las postales se veía. O sea, no es algo que vi de suyo por una hipótesis mía, sino pensando en otros usos de la correspondencia, a ver si también se veía en las postales, y sí. Sí, realmente se ve. De todos modos, eso nos muestra la multifuncionalidad, porque yo analicé solo las postales de los 2 años de noviazgo. Y uno diría, bueno, acá debe estar la transmisión del sentimiento amoroso, porque ahí la función, entre tantas otras, era la de sostener el noviazgo. Pero no, también está la función noticiosa, está la función organizativa, la función prescriptiva, la función de salutación, o sea, eran multifuncionales. Hay también una serie de historias que tienen que ver con la zona de Tandil, en particular. Contanos un poco de eso. En ese capítulo, que es el de Yolanda de Pastrueva, lo que se analiza es un álbum que tiene que ver, ya que vos me habías preguntado por las funciones, y yo me fui por las ramas, porque eran muchas. Hay una que era central en esa época, y también volvemos al inicio de lo que me preguntaste, tiene que ver con la moda, con la postalomanía, que era el coleccionismo. Entonces, eran objetos muy atractivos. La verdad, a los ojos de hoy, son objetos atractivos, se han conservado muchísimo, por eso en este caso no aplica lo que nosotras vemos en otros casos, que es la escasez de fuentes sobre la denominada gente común. Claro, acá se arma un álbum directamente. Claro. Yo cuando trabajamos con correspondencia de gente común, y a veces hemos trabajado con una carta, recuerdo un trabajo de Yolanda sobre una niña colocada en la provincia de Buenos Aires que se suicidó, ella trabajó con la carta de suicidio, y con eso tenemos que arreglarnos para conocer unas vidas. Yo decía, bueno, pero acá estamos desechando un tipo de material del cual hay exceso. El tema es cómo trabajarlo, que ese fue el desafío de este libro. Bueno, ¿cómo trabajarlo? Porque postales tenemos centenares, miles. En todas las casas se han conservado porque eran muy atractivas. Entonces, Yolanda analiza un álbum como excusa para ver cómo funcionaba esa cuestión del coleccionismo. El álbum era un objeto cultural también muy bonito, que estaba destinado a ser exhibido, de un gran tamaño. Eran en general, había distintos tamaños, pero tenían, no sé, un tamaño oficio, podríamos decir la mayoría, y dentro del álbum se iban colocando las postales, tanto las que eran circuladas por correo, las que se recibían porque cumplían alguna de todas estas funciones que estuvimos viendo, como otras que por ahí eran intercambiadas en mano, porque no todas circulaban por correo. Y muchas tienen la frase canje de canjes. Sobre todo entre las mujeres había una práctica de canjear postales para coleccionarlas. Entonces ella analiza, por un lado eso, cómo funcionaba el coleccionismo y cómo ha llegado hasta nuestros días ese álbum, y después analiza otra cosa que es muy interesante, que son las precauciones que tenemos que tener como historiadores al analizar estos documentos tan privados, que no están destinados a ser leídos, no son las cartas públicas. Son postales, o cuando trabajamos con cartas de este estilo también, cartas de noviazgo, que hemos trabajado con ella, por ejemplo, eran documentos que no estaban pensados para ser leídos por otros. Ahora, ¿corre lo mismo para una carta o no? Sí, para este tipo de cartas sí. Porque después vos dijiste antes al pasar que en el caso de la postal en particular se da esta cuestión de que es un documento que viaja sin sobre, viaja develado, ¿no? Digamos, ahí cualquiera lee lo que se está poniendo, por lo cual también al momento de escribir eso hay toda una consideración respecto de qué se expone y qué no, ¿no? Sí. En el caso de las mujeres hay dos consideraciones. Sobre esto nos ha alertado mucho Paula Caldo. Nosotras compartimos estas mesas en las Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, que se hacen juntos desde la década del 90, con gente de otras disciplinas. Porque esto es un tema. Analizar la correspondencia desde la historia no nos ofrece las herramientas necesarias. Entonces, convivimos con
gente de literatura que nos ha aportado herramientas para analizar toda la parte discursiva, con antropólogas. Bueno, entonces Paula ha analizado toda la normativa en torno al género epistolar y ella dice que hay que tener en consideración dos cosas, que cuando tenemos en nuestras manos una carta de mujer o una postal aplica lo mismo, tenemos que tener en cuenta que están atravesadas por las reglas del género epistolar, que pautaban cómo había que escribir una carta, y también por las reglas sobre la sociabilidad femenina. O sea, qué se esperaba que fuera una mujer, cómo tenía que ser una mujer, qué podía expresar una mujer con palabras o no, qué podía expresar por escrito. Entonces ahí hay que abandonar esa pretensión de estar accediendo a la voz de las mujeres directamente, porque no es así. Había un montón de mediaciones que atravesaban eso que nosotros tenemos en nuestras manos. Y después, en cuanto a la cuestión de lo público y lo semipúblico, bueno, ahí tenemos un debate que no hemos resuelto. Paula dice, la carta es pública, aunque sea privada es pública, porque es algo que una vez que sale de lo doméstico para circular, está en el ámbito de lo público. Y está en el ámbito del azar, porque es una carta que puede perderse, que puede caer en manos de otros, que puede ser leída por otros. En el caso de las mujeres, que en esa época no tenían derechos políticos y tenían derechos civiles muy restringidos, a principios del siglo XX, había un montón de tutelas de los varones de la familia que incluían la posibilidad de leer la correspondencia privada también. Entonces ella dice, bueno, hay que relativizar esto de que las cartas eran primadas por más que fueran en un sobre. Y en el caso de las postales hay también un debate que ahí no está cerrado. Si uno lee el libro de manera fina, va a ver que yo digo que son semipúblicas, Paula dice que son públicas, y estamos ahí todavía con esa pregunta sin resolver, porque sí es cierto que la mayoría circulaba al descubierto, así como las vemos ahora, pero, por ejemplo, encontramos con Yolanda en un corpus de cartas de un noviazgo de la misma época, un sobre para contener postales que era cerrado. Entonces, hay cosas que no sabemos, porque recién estamos empezando a investigar este objeto y es un objeto que no se ha usado prácticamente para estudios históricos. Entonces, hay cosas que nos resta investigar. ¿Hasta qué punto estaba generalizado el uso de esos sobres? No lo sabemos, creemos que poco. Pero bueno, ahí tenemos el sobre, que tiene solamente como si fuera una mirilla redondeada de un papel traslúcido, pero después es un sobre común, como el de una carta. Pero bueno, las postales circulaban al descubierto y después se exhibían. Si bien el álbum ocultaba la cara trasera, muchas estaban escritas en la cara delantera también, porque eran objetos que se mostraban a las visitas, por ejemplo, como las fotos. O sea, el álbum, ese es otro uso también, tenía un uso social. Y certificaba también la distinción de la familia, o la inserción de las mujeres en las redes de sociabilidad. Así, la popularidad que tenían si recibían más o menos postales. Exactamente. ¿No? Y postales de pretendientes. Entonces, y después que, bueno, estaba toda la historia familiar. Llegó un momento, a medida que transcurrían las décadas del siglo XX, en el que esos álbumes estaban plasmando la historia familiar. El que analicé yo usé solamente postales de 1904 a 1906, pero llega hasta la década del 50 en el mismo álbum. O sea, está toda la historia familiar y de todas sus redes de relaciones. Se puede reconstruir a partir de un solo álbum. Y estas, bueno, son los que han llegado a distintos archivos o a la posibilidad del resguardo familiar. Hubo quien se encargó, ¿no?, que ponía algo así como ruego que tras mi muerte no quemen estas postales, ¿no? Creo que es la del álbum. Claro, el de Tandil. La de Tandil, sí, ¿no? Que evidentemente tenía un amor muy particular por esas postales. Ya dijiste algunas cosas, ¿no? Pero ¿qué te puede contar focalizarte en la reconstrucción de un noviazgo en términos históricos? Por empezar, desmontar algunas ideas que están instaladas en la historiografía acerca de los roles de género y confirmar otras. En las postales podemos confirmar algunas cosas que ya se han analizado historiográficamente, como esta cuestión de la construcción del amor romántico, se verifica con las mismas características que se ven en otros soportes. El tema de los roles esperados para varones y mujeres, eso se ve claramente, que los varones fueran proveedores y las mujeres fueran mujeres domésticas, que se prepararan para la maternidad, para las labores domésticas. Después se ve la importancia del matrimonio civil, religioso, en el caso de los católicos. Se ve el matrimonio como meta para las mujeres, no tanto la maternidad. Esa es otra pregunta que tenemos abierta con Yolanda en relación también a las cartas. Porque hay en las cartas se ve más que en las postales, una desesperación de ciertas novias por casarse y
utilizar la correspondencia como una estrategia, ¿no? Para sostener ese noviazgo, para presionar, para mantener la relación, para organizar el matrimonio. Pero no hay muchas alusiones a la maternidad, tampoco en las postales. Esa es una incógnita y ahí, bueno, se está rompiendo un poco también con eso, ¿no? Con que la preocupación era ser madres, la preocupación, la primera era casarse. Y después en lo que es organizativo, nos llevamos algunas sorpresas, como que los varones intervenían mucho más de lo que suponíamos en lo que era la organización del matrimonio. Hay un caso en el que el varón elige el vestido y la novia no lo ve, o elige en Bahía Blanca el lugar en el que van a vivir, o, bueno, decide sobre la fecha, eso sí, es más probable que le sirva un varón. Pero hay un montón de roles masculinos que no estaban visibles o que se presuponía que los varones estaban alejados. Hay muchos varones involucrados en la confección del ajuar. Por ejemplo, bueno, hay un caso, lo vimos a través de cartas, pero también las postales ayudan a ver alguna de esas cosas. Las mujeres confeccionaban el ajuar y por ahí los varones de la familia lo trasladaban. Había mucha endogamia entre los italianos, entonces por ahí hay matrimonios entre primos. La familia vivía parte acá, parte en otra localidad, entonces iban trasladando lo que la novia iba confeccionando, los varones de la familia, para mostrárselos al novio, a la tía. Entonces, por ahí se desdibuja un poco lo que se consideraba que eran los roles de género. Y después una cosa que se ve mucho y que también rompe con esta cuestión por ahí de la pasividad femenina y bueno, de este ideal de la domesticidad, que es que las mujeres veían el matrimonio y sobre todo la posibilidad de irse del lugar de origen como una forma de autonomía muchas veces. Esta idea de que el matrimonio era encierro y era subordinación femenina, no la descartamos, pero sí la matizamos. Nos escribe Lucía, dice aquí un oyente: hola compañeros, ¿qué tan presente estaban estos criollos e inmigrantes, colonos, abocados a la construcción de una nueva vida, nuevos vínculos, la exterminación física y cultural de la población nativa, que por entonces no estaba tan lejos ni en el tiempo ni geográficamente? Felicitaciones por la labor y saludos. Bueno, por lo menos lo que leí no aparece ahí, ¿no? Pero esa vida más cercana de acá es lo que sería la fortaleza protectora, ¿no? Sí, no está presente la cuestión indígena. Es muy difícil, acá me voy a ir de tema, porque como vos dijiste que hago muchas cosas, tengo unas cuantas líneas de investigación, y una de ellas tiene que ver con los salesianos, ¿no? Y las mujeres y la asistencia social. Aún ahí, que tenemos una congregación que interactuó directamente con los indígenas, es difícil por ahí, excepto en los casos de las reducciones, acceder a cuestiones que tenían que ver sobre todo con lo que me interesa a mis niños y niñas indígenas. Pero en estos corpus de postales que estamos analizando, no. Porque eran familias criollas, eran familias inmigrantes o de origen inmigrante, y si bien puede estar invisibilizada alguna cuestión étnica, no lo descartamos, eso en principio no, era un tema que no estaba presente. Bien. Y Rubén nos dice que avisemos que tiene cartas de amor que encontraron en lo que fue el complejo cultural de La Calle, si les sirve se las alcanza. En la década del 70 existieron cadenas de intercambio de postales, es decir, se recibía una postal y para seguir la cadena había que enviar 10 postales. Teóricamente deberías recibir alrededor de 100 postales o algo así. Qué interesante, no conocía, me interesa mucho eso, porque bueno, hacemos el vínculo. La idea es, me han propuesto seguir, yo estoy llegando hasta mediados del siglo XX, pero seguir analizando este uso de las postales, porque además es algo que sigue hasta la actualidad. Es muy interesante ese comentario. Y después, en cuanto a las cartas, y yo lo canalizaría a través del archivo de la memoria de la universidad, que está en el edificio de Rondó, y de su director José Marcilese, así lo hacemos institucional. Muy bien. Nosotros no necesitamos quedarnos con originales, podemos digitalizar, pero para que no me lo envíen a mí y sea algo un poco más formal, todo lo que nos quieran enviar es de muchísima utilidad, porque sin ese material que tenemos en nuestras familias o que nos acercan, no podríamos trabajar estos temas. Y comprender esto, ¿no? Digamos, de que capaz que en otros tiempos, por lo que cuentan, no era tomado como un elemento, como lo decía Ana, para un museo histórico o para una interpretación de la vida de gente común, en definitiva. Hoy es parte de los fundamentos de estas investigaciones. Lucía, ¿cómo se consigue el libro? El libro es de descarga gratuita a través de la página de la editorial de la Universidad Nacional del Sur. Muy bien, eso es ediuns.com.ar. Hablamos de vínculos postales, mujeres, escritura y epistolaridad en el interior bonaerense. Muchísimas gracias por la visita. No, al contrario, gracias por la invitación. Lucía Bracamonte estuvo en la FM de La Calle.